Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Tengo el pecho abierto, el corazón se me va a salir. Sé que saldrá corriendo, que irá donde quiera ir. Es como un caballo desbocado, galopando a toda prisa. He intentado yo domarlo, pero él es buen escapista. Mafe Tula es una cantante y activista costarricense, fundadora de Voces que Expandan el Cambio. Es como un caballo desbocado, galopando a toda prisa. He intentado yo domarlo, pero él es buen escapista. Se va galopando bajo la lluvia, bajo el sol. Por Mafe Tula, aquí en Sábado Verde. En el horizonte. Se va galopando bajo la lluvia. Mafe Tula es una de estas lideresas de las cuales les hablaba hace un rato, que imaginan futuros posibles. ¿Cómo sería un día en sus vidas si se supera la crisis socioambiental de este siglo, ¿no? En microficciones para un mundo mejor. Se va galopando sobre los mares, despeinando los matorrales. Bueno, en total son 30 escritas por lideresas todas latinoamericanas. Están pensando o imaginando un futuro sustentable, saludable, justo, y se están oponiendo a estas narrativas que ya conocemos, las hegemónicas, que no es necesario volver a describirlas, ¿no? Entonces, estas van por otro lado, por otro lugar. Es interesante para todas aquellas personas que estamos intentando ver o vislumbrar esos caminos también para aportar lo que se pueda desde el lugar donde estamos, ¿no? Así que estas mujeres inspiradoras fueron convocadas por Sustentabilidad Sin Fronteras, y una de sus cofundadoras es Naya Cubelier. Es licenciada en Ciencias Ambientales y trabaja permanentemente para la regeneración del planeta en todos los ámbitos que se pueda. Es muy metida, diría una tía mía, Naya. ¿Cómo estás, Naya? Buen día. Hola, Sergio. Buen día. ¿Cómo estás? Bien. ¿En qué lugar estás? ¿Qué ves a esta hora? Estoy en una terraza en la provincia de Buenos Aires. ¿Tenés plantitas? Un montón. No son mías, pero las estoy disfrutando igual. Tenemos unas berenjenas, unos morrones. Bueno, ¿y qué suena atrás? ¿Una hamaca o unos pajaritos? Pajaritos. Qué lindo vivir así. Y se puede llegar a escuchar el tren, así que ahí vamos a ver. Bueno, forma parte del paisaje, ¿no? Del ambiente. De hecho, te iba a contar una anécdota. Vos estabas hablando de Mafe Tula, y hablando de regeneración, te cuento que escribimos juntas una canción en la que sugerí partes de letras para la conferencia de jóvenes de Costa Rica, y se llama Regeneración, y es muy hermosa y está en YouTube. Así que vos sabés que nosotros la pasamos cosas, acá, sí. y con el apuro no la pudimos encontrar, pero la próxima la vamos a pasar. Queríamos poner por lo menos algo, pero sí, vos fuiste parte, tenés razón. Regeneración, la vamos a buscar en YouTube para la próxima. Maf, una genia total, es muy hermoso seguirla desde su activismo. Creo que es una persona que, como muchas de las autoras, reúne en su día a día coherencia y desde el arte transmite un amor por la naturaleza muy hermoso. Qué lindo esto que está surgiendo. Ya se publicó el primero de estos microrelatos que se llama Cartas desde el mar. Contanos un poco de la cocina. ¿Cómo decidieron y por qué que debían ser 30 mujeres?
la temática, esta invitación tan hermosa a imaginar. Me parece una de las palabras claves de este tiempo, ¿no? ¿Qué Totalmente futuros de imaginamos posibles, no? Surge de la necesidad primero de, siendo una ONG basada en ciencia, que queremos expandir la conciencia con base científica, muchas veces también nos pasa que las predicciones científicas, las imágenes que nos podemos hacer cuando leemos los reportes de sustentabilidad, muchas veces nos dan ansiedad o nos dan hasta incluso miedo, y a algunas personas las paraliza o las quita de la conversación. Entonces, frente a eso nos damos cuenta de que no solamente necesitamos datos científicos, sino también necesitamos un propósito, un sentido de construir en conjunto. Necesitamos un futuro que nos inspire, que nos dé ganas de ir hacia allá. Entonces, ¿qué hacíamos? Buscábamos referencias o imágenes de futuros y nos encontrábamos con autos voladores, conquista de otros planetas, bueno, cosas con las que tal vez no estábamos tan alineados los que estábamos detrás del proyecto. Entonces, al mismo tiempo pensamos qué pasaría si le preguntamos a otro tipo de personaje de nuestras vidas o de la región, cómo sería un día en sus vidas. Un buen día tal vez, donde las crisis sociales y ambientales de nuestro siglo se superen. Y además, qué buena idea de que sean mujeres latinoamericanas. Yo igual pongo una nota al pie, antes de que me contestes esto, para quienes nos están escuchando. Naya nació en Bélgica y se nacionalizó argentina por opción, eligió ser argentina. Es decir, es una mujer que vibra mucho con la región. Seguí vos, dale. Bueno, sabés que varias de las autoras, muchas veces esto de la nacionalidad, bueno, es como una identidad, pero muchas tienen más de una nacionalidad. Nacida en Perú, vivida y crecida en México, ahora trabajando en España. Muchos son locales de distintos lugares. Y de hecho, por un lado positivo, por decisión, pero hay otras que no. Por ejemplo, una de las autoras es Guadalupe, que es una de lideresa comunitaria de su grupo, que es de la primera comunidad desplazada por cambio climático reconocida de Bosque Tabasco de México. Básicamente se lo tragó el mar. Se salinizaron las aguas, realmente por la erosión costera. Y estos relatos son muy, muy poderosos, porque hablan de cómo dentro de lo inevitable o de las cosas que no se pueden cambiar, las cosas que sí se pueden cambiar. Eso. El trato con el gobierno, en lugar de pensar una relocalización, cómo hacer para mantener los valores culturales, las comidas, las músicas, los rituales. Es muy hermoso, todos tenemos rituales, podemos pensar en cosas, no sé, chamánicas, pero también el que siempre se va a esa esquina a comerse o tomarse ese cafecito con medialunas es un ritual cultural también. Así es. ¿Cómo mantenemos esos rituales culturales aún en un contexto donde a veces toca cambiar de lugar, por ejemplo? Claro, cómo mantenemos el ritual cultural y también cómo nos revisamos culturalmente, ¿no? Porque citábamos una frase antes sobre la idea de que las soluciones están, nos cuesta a nosotros cambiar la cabeza, ¿no? Nos cuesta un poco como pensar en la transformación, pensar en el cambio, ¿no? Es la frase de Antonio Turel que dice: no hay problema técnico, el problema es cultural. Totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, creo que algo que aportan los microrrelatos, las microficciones, es que te dan pistas de por dónde ir ese futuro. Entonces, la mayoría, tienen en común el bienestar de la naturaleza conectado con el bienestar de las personas. Hablan de aguas cristalinas, de aire puro, de ¿Puedo corales. leer una parte del Sí, primero? Porque me gusta leer esto. Está muy bien escrito por Oriana Mendoza. Es esta mujer empresaria que se salió de lo corporativo y que está trabajando muy en sintonía con organizaciones locales. Es colombiana. Se llama Carta desde el mar, y leo un fragmentito para que vean un poco esto que nos está diciendo Naya, ¿no?
¿Cuál es el marco de estos relatos? El jardín submarino, está imaginando, ¿no? Viene de un relato un poco más largo, pero que se lee en un ratito. El jardín submarino era tan inmenso, tan interminable, que sus colores superaban lo creado por inteligencia artificial. No había principio ni fin. Debajo del agua no había cielo ni tierra. Todo era una gran ciudad coralina intacta y pura, cuyos océanos estaban conectados por caminos tectónicos sanos y en excelente estado, tanto que la tierra no se sentía separada, ni la humanidad dividida. Todas las especies, imagínate tú, dice la colombiana, tantas que no las puedo ni contar. Peces grandes como esos que salen en los concursos de pescadores, pero libres. Cardúmenes exagerados y completos. Yo solo era llorar y llorar. Es que me parecía injusto ser los únicos que estaban ahí para ver los edificios de algas y los pilares de corales. O por ejemplo algunos animales que yo en mi vida había visto. ¿Tú alguna vez habías escuchado del manatí de las Indias Occidentales? ¿O alguna vez has visto a un tiburón ballena a menos de 100 metros de la costa? Y aquí, dice la colombiana, aquí en el mar Caribe de Colombia. Bueno, y sigue con todo ese relato, me hace acordar a Juliana, que nos está escuchando, activista por en contra de la instalación de las torres petroleras en Necochea, que llora también por todas estas cosas, que llora de emoción y a veces un poco de impotencia. Me dice que está lloviendo mucho en Necochea. Desde ahí nos sintoniza Naya. Sí, la verdad que estos relatos a mí me piantaron un lagrimón, más de uno, y son todos muy diferentes. Así como Oriana escribe desde el mar, Lidia es una chola escaladora que habla del regreso de la nieve en Bolivia. O tenemos a otras que hablan de la ciudad y cómo se transformó por completo, las calles, el transporte, la alimentación, el mercado. ¿De qué habla Cristiana Figueres? Cristiana fue exsecretaria ejecutiva sobre todas estas cuestiones ambientales y tiene un libro que se llama El futuro por decidir y cofundadora de una organización que se llama Optimismo Global y muy conocida, muy amable, muy es una persona con la que, bueno, supongo que sus artes de negociadora son muy reconocidas también, Naya, ¿no? Vos la conocés bien. Tal cual, o sea, pensé que fue la persona que hizo, junto con un equipo, que en el 2015 los países se pusieron de acuerdo y firmaran por el cambio climático, incluido Estados Unidos, Rusia, China, algo que hoy casi nos parece impensado. Lo dice con una dulzura, Cristian, que es imposible decirle que no a esa mujer, me parece, ¿no? No lo sé, pero te voy a contar una anécdota. Cuando empezamos con este proyecto, decíamos, bueno, queremos lideresas y esto, diversidad de voces, ¿no? Defensoras, políticas, personas muy reconocidas. Fue la primera en contestar y mandarnos un relato, así, de una. Ni siquiera esperó que le tiremos alguna sugerencia, no, nos lo mandó así de una. ¿Y de qué va el relato de ella, te acordás? Sí, se llama El Gran Despertar y tiene un montón de párrafos sobre diferentes capítulos. Pero algo de lo más lindo que tienen también la mayoría de los relatos, es que muchos hablan de los vínculos. La mayoría habla de un mundo mejor, no tanto para sí, sino para sus hijas, sus nietas, las parejas, los ancestros. Es muy hermoso porque ella lo relata como del mundo que está ahora viviendo su nieta. Y habla de la medicina y cómo se incorpora a los saberes ancestrales, habla de la economía. Bueno, cada párrafo realmente toca distintos temas de la sociedad actual y es muy amplio. Cito algunas otras mujeres. Lidia Guayallas, espero pronunciarla bien, escaladora del grupo Cholas Paceñas, referente y defensora de la comunidad Aymará. Isidora Uribe Silva, activista chilena por los derechos de las personas con discapacidad, fundadora de Encuentra tu Lugar, y la ministra Maysa Rojas de Medio Ambiente de Chile, ¿no? Sí, tal cual.
ahí dentro de la hermosura de la diversidad tenemos personas defensoras de los derechos con personas con discapacidad, como Isidora que mencionabas. De la comunidad LGBT también tenemos una funcionaria y una representante, o sea, una diputada y una secretaria de Derechos Humanos de 2 países diferentes que se identifican como mujeres trans. Tenemos, que son muy poderosos sus relatos, así que no los voy a contar, así van a después leerlos. Y Maisa como ministra, es hermoso que también se comprometan con este tipo de proyectos, ¿no? Estos relatos, yo contaba antes sobre la iniciativa de estos cortos documentales que son gratuitos y que se llaman El futuro imposible, el futuro posible, digamos, porque le tachan el IM del arranque. El futuro posible está dispuesta gratuitamente en YouTube. ¿Estos relatos también, o microrelatos? Sí, tal cual. De hecho, con ellos estuvimos hablando a ver si lo convertimos también en corto. Y ves, claro, porque tiene mucho en común sinergias. eso. Tiene mucho en común de esa nueva narrativa de la que estamos hablando, ¿no? Sí, tal cual. Los relatos, la idea es publicar 30, camino a la COP30, uno por semana. Ajá. Así que las personas que se suscriben lo reciben por mail o lo pueden googlear o encontrar en la web de Sustentabilidad Sin Fronteras y ahí lo pueden ver. Bueno, ¿cómo están en Sustentabilidad Sin Fronteras? ¿Qué otros proyectos? ¿Querés contarnos algo ya que estás? Bueno, creo que pasan 3. Contra viento y marea, como se dice, aprendiendo a ser buenos navegantes de este contexto y encontrando las vetas y con quienes sí trabajar, con quienes sí poder hacer proyectos. Y la verdad es que dentro del contexto que tenemos, podemos decir que bastante bien. O sea, el equipo es grande, crece, tenemos varios proyectos. Entonces, incluso en este contexto te diría que por suerte trabajando mucho. Qué bueno. Bueno, acá nos escriben, ¿hablan de nuevas organizaciones en algunos de los relatos? Patricia de Bellavista. Sí, de hecho hay una mujer que se llama Natalie Green y está Jessica Jacob. Jessica Jacob es ex Fondo Verde del Clima, o sea, súper alto su cargo, pero se dedicó a crear una organización que levanta jóvenes y organizaciones latinoamericanas para brindar servicios de calidad profesionales sustentables. Y ella habla mucho del rol de las organizaciones y de nuevas organizaciones. Qué bueno. ¿Hay algún mensajito más, Cari? Sí. ¿Hablan de nuevos liderazgos en los relatos? En realidad no tanto, porque creo que queda como con comillas implícito o digamos, escondido en el relato, porque cada una describe un buen día, cómo se levanta, qué desayuna, cómo se mueve, qué hace ese día. Y surgen un montón de nuevos liderazgos en esa trama. Por ejemplo, Miroslava tiene un cuento hermoso que es sobre vecinos. Dice, ¿quién es tu hermano o tu vecino más cercano? Y tiene muestra mucho el liderazgo de cómo las familias se organizan para terminarle de acomodar la casa a una nueva familia, que me todo el pueblo, al barrio. Y ahí, por ejemplo, hay una forma de liderazgos comunitarios, líquidos, pero no está explícito como, bueno, el nuevo liderazgo va a ser así. Es un cuento, es un relato. Bueno, muy agradecidos. Acá Juliana Orihuela, quien había mencionado antes, dice, acá estoy enamorada de todo lo que escucho desde Necochea. Así que, Naya, yo creo que va a funcionar bien. Ojalá todos y todas podamos hacer fuerza para que esos microrelatos, esas microficciones, empiecen a dar vueltas, porque de eso se trata, ¿no? Tenerlas a mano y poder ir construyendo esa nueva narrativa de la que hablamos. Y una invitación más es a cada uno a escribir su buen día, porque la realidad es que a mí me ordenó un montón. Yo también hice el ejercicio como conejillo de experimentos, y la verdad es que el resultado fue que ahora uno tiene que vivir en coherencia con ese mundo que quiere construir. ¿Qué pusiste en tu buen día? Hacer. Que vivía en un ecobarrio, que me encantaría, llamado El Humedal,
porque soy muy arraigada a la llanura pampeana y sus humedales, que iba en bicicleta al mercado a hacer mis compras de todo el día, que me encontraba y hablaba con aquí y allá distintas personas. Hablaba de cómo vivir en una casa que genera energía, en un conjunto que genera energía, donde todos tienen lugar, y el regreso a algunas especies, que a mí siempre me maravilló en la naturaleza, y hay muchas que ya no están. Entonces, hablar del regreso de un nido de ciervo de los pantanos, de algunas especies que sería maravilloso poder volver a ver, y de encuentros con amigas, jugar a las cartas, tomar un mate frente a un lago, cosas que parecen, esos son los rituales de los que hablábamos, culturales en mi caso, que quién no le gusta de las personas que conozco, ¿no? A mí me da la impresión, escuchándote y conociéndote lo que te conozco, que eso tiene mucho más de realidad o de cosa posible que de microficción. Me parece que estás en un camino a poder lograr esto durante el lapso de tu vida. Me parece que estás encaminada hacia eso, ¿no? Mira, ojalá un buen día se dé, porque me encantaría. Un gran abrazo, Naya, gracias. Gracias a ustedes por el espacio, como siempre. Naya Cubelier es licenciada en Ciencias Ambientales, es cofundadora de Sustentabilidad Sin Fronteras y bueno, nos ha presentado microficciones para un mundo mejor. Pueden googlear estas palabras y encuentran cómo hacerse acreedores de estos relatos de 30 mujeres de Latinoamérica. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.